con nuestra compañera Karina Reinafarge. Desde la SUNAT se está brindando el primer reporte situacional de lo que ha sido todo este corte de agua. Karina, estamos contigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pilar. Efectivamente, Mauro Gutiérrez, presidente de la SUNAT, en este momento brindando declaraciones. Porque se evidencia que han tomado las previsiones del caso. Sin embargo, nosotros vamos a seguir monitoreando el estado de entrega del agua en los 102 puntos que ha señalado Sedapal y la distribución a través de los camiones cisterna. ¿Qué quiero mencionar? ¿De dónde hemos recibido estas llamadas? Hemos recibido llamadas de San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco, donde, como a través de nuestro número, el 1899, el Fono SUNAS, ¿no? Y a través del WhatsApp, el 614-3180, todavía invocamos a la población que pueda, si es que tiene algún problema de abastecimiento en estos días, porque recuerden, si bien es cierto, ya empezó a producir la tarjea, todavía se tiene que llenar las tuberías primarias y presurizar. En algunas zonas, porque se necesita impulsar el agua, se necesita ir progresivamente llenando y reimpulsando el agua para que lleguen a las zonas altas. Las personas que encuentren algún problema en el horario de abastecimiento o encuentren alguna irregularidad en la distribución de agua, los invocamos a que puedan comunicarse al WhatsApp al 1614-3180 y puedan mandar fotos, evidencias sobre los temas que correspondan o comunicarse al 1899 para los casos. Eso es lo que queríamos comunicar. Muchas gracias. ¿Alguna consulta que tengan, por favor? Sí, buenas noches. Estamos contigo para hacer más. ¿Podríamos de alguna manera decir entonces que está bajo control este corte de agua? Usted nos hablaba del mapa y nos mostraba que toda la zona roja que estamos viendo en este momento son los puntos críticos, pero ¿se podría decir entonces que se ha podido controlar este corte de agua? ¿No ha habido desabastecimiento? Lo que podemos decir es que el proceso podríamos dividirlo en dos grandes etapas. La primera parte era la relacionada a la ingeniería, la acción del acoplamiento del niple en la zona de la tarjea. Y la segunda es ya el proceso cuando ya comenzaba nuevamente a producirse el agua, el llenarse las tuberías. Ya hemos pasado la primera fase. Esta primera fase, que es la parte de la ingeniería del acople, se ha desarrollado de acuerdo a lo planificado 2 horas antes del horario establecido, se ha podido terminar. Y eso justamente el Ministerio lo ha comunicado hace unas horas. Estamos en la segunda etapa. La planta ha comenzado a producir el agua y está llenando las tuberías y está en el proceso de presurización. Ese proceso, ya se había anunciado, no es homogéneo en todos los distritos, ¿no? Por eso la planta, les decía, está acá y fíjense, hay kilómetros de redes aquí. Y estas tuberías tienen que irse llenando y en estas zonas que están en rojo, no es que esté plano, son zonas que están por encima incluso de la altura de la tarjea, por encima de los 300 metros. Entonces se va a ir llenando estas zonas y en estas zonas hay sistemas de rebombeo. Estos sistemas previamente tienen que llenarse cámaras previas, las cuales tienen que ir rebombeando para llenar este lugar. ¿Qué puedo decir? Está avanzando de acuerdo a lo planificado, por lo menos hasta este momento. ¿Qué hemos encontrado en los puntos de abastecimiento? Este primer día la población no ha generado una demanda mayor de agua, incluso en los lugares donde se ha cortado el servicio. Como mencionaba, la no llamada, por lo menos este primer día, estaría mostrándonos que la población ha acumulado el agua, por lo menos en este momento, y no ha requerido ir a los puntos de abastecimiento fijos. ¿Cómo ha sido y si, por ejemplo, en las estaciones de bomberos que ustedes han visitado? Bueno, ¿qué cosas hemos podido identificar? Hemos ido a los hospitales. En los hospitales que hemos podido encontrar ya habían tenido las provisiones del caso. En muchos hospitales habían tenido, y en los centros de salud habían acumulado agua, por ejemplo. Hemos encontrado reservorios que estaban por encima del 50% de su capacidad, que cuando los camiones fueron, ¿no?, terminaron de completar el agua. Y además en la estación de bombero, justamente personalmente fui a la compañía de bomberos de Santa Anita, ¿no?, donde le preguntamos qué acciones de coordinación habían desarrollado y se pudo verificar que habían dado los teléfonos de coordinación con Sedapal por si había alguna contingencia. Si necesitan alguna aclaración específica sobre unos temas, puedo pasar el uso de la palabra al director de fiscalización. Muy buenas noches. Efectivamente, de la visita que hemos tenido a los centros de salud, se ha verificado que los centros de salud han estado con reservas de agua para poder efectuar sus operaciones conforme a lo que habían planeado. En el caso de los cuarteles de bomberos también habían tenido las reservas suficientes para lo que puedan realizar sus operaciones sin ningún inconveniente. Eso es lo que hemos podido verificar el día de hoy. ¿Alguna otra consulta?
Consultarle, señor Gutiérrez, porque antes de que empiece el primer día de corte masivo de agua, ya filtramos denuncias, por ejemplo, del municipio de Villa María del Triunfo, al igual que en otras zonas de Lima, que se había hecho el corte con horas de anticipación a este viernes, ¿no? ¿Qué pueden decir de eso? De repente, ¿cuál ha sido la lectura? Porque es que se ha dado este corte anticipado ya en varias zonas de Lima. Sí, no se ha producido un corte anticipado. Lo que ha sucedido, como había mencionado nuevamente acá, ¿no? La lógica. Esta zona que está en rojo en esta parte de aquí es Villa María del Triunfo, ¿no? Son zonas más altas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Los días previos, ¿no?, al corte, muchas zonas comenzaron a aumentar su demanda de consumo. Eso ha conllevado que las zonas que se encontraban a menor altitud han consumido más agua y eso ha hecho que el sistema tenga una menor cantidad de recursos en algunos puntos. Pero no significó que la planta haya dejado de producir en esos momentos. Lo que también ha sucedido, casos muy aislados en los que incluso en zonas donde no correspondía corte, se han hecho cortes por otra naturaleza, que pueden haber sido problemas muy específicos a la zona, como rotura de tuberías, que podrían haber implicado problemas específicos, ¿no? Pero el corte se inició el día de hoy, a las 6 de la mañana la planta comenzó a disminuir su producción y justo un equipo estuvo presente en el sistema Escada de Sedapal, donde justamente el proceso comenzó a apagarse el sistema, digamos así, el funcionamiento de la planta, ¿no? Y esta se revolvió a encender alrededor de las 4:30 justamente para reinyectar el agua al sistema. Buenas noches, por brevemente para la República, para que pueda dar ese balance de ese primer día del corte del agua. A modo de resumen, la primera fase de ingeniería terminó de acuerdo a lo previsto 2 horas antes de lo indicado, como ya había señalado la ministra de Vivienda en la tarjea, ¿no? Y tanto en la Cámara Ford se hizo las acciones de ingeniería. Esa primera parte ha funcionado. Con relación a la distribución de los puntos fijos de agua a través de los hidrantes y los pozos y las cisternas que estaban en punto fijo, se pudo encontrar que la mayoría de los casos... diferentes preguntas de los medios de comunicación, pero ha quedado claro que se puede decir que ha sido óptimo este primer día de corte de agua según la fiscalización que ha realizado SUNAS, como ya sabemos, es el ente regulador del agua potable en nuestro país. Esperemos pues que continúe de esta manera los siguientes días. Contigo en estudios. Claro que sí, Karina, muchísimas gracias y escuchamos con atención parte de este reporte situacional y bueno, lo que se ha dicho, ¿no?, que se está avanzando de acuerdo al planificado, que esta primera fase del acoplo ya concluyó y que nos ha generado estas colas, ¿no?, complicaciones en los puntos de acopio que se habían implementado en los 22 distritos. Gracias a nuestra compañera Karina Reina Farge tenemos más información que compartir y vamos a contarles que hoy el Poder Judicial